esto es, pensado, llamado, incluso antes de ver la luz. Una mujer no puede vivir su gestación como una incubadora acéfala. Lo que hace de un agregado de células un hijo es el deseo materno, la capacidad de la mujer de presentificar y anticipar la existencia del otro dentro de sí, dice Beguet. Cuando os canséis me lo decís. La vida legitimada podrá depender así de la maternidad pensada, dice Beguet, la cual depende a su vez de que la vida de las mujeres se considere en sentido pleno una vida valiosa, justificada por sus propias razones y capaz por tanto de concebir en el doble sentido de la palabra vida según razones. La valoración de la mujer tiene una relación muy directa con el valor de la vida humana, pues esa valoración implica que ella pueda ser no solo dadora, sino legitimadora de la vida. Implica la lucha contra el monopolio patriarcal de la legitimación de la vida, que se haga en ella según su palabra, no según tu palabra, la del ángel. De acuerdo con Jordi Luengo, la idea de la maternidad consciente fue muy defendida durante la Segunda República. Consistía en que todas las mujeres pudieran hacer uso de su voluntad autónoma y lúcida, entre comillas, de Luengo, para decidir convertirse o no en madre. Para tomar tal determinación y sopesar convenientemente las consecuencias de la elección por la que fueran a decantarse, las mujeres debían ejercitar el cerebro, entre comillas, a través del estudio y de la educación. Se cierran las comillas. Según nuestro historiador, la maternidad consciente terminó por ser una norma de conducta estrictamente necesaria para el control de la natalidad, incluso entre las capas populares. Se cierran las comillas. Hemos de recordar, cito, que las primeras jornadas eugénicas españolas celebradas en Madrid en 1933 facilitaron la proyección de este nuevo concepto entre los diferentes estratos de la sociedad, divulgándose junto con las normas para impedir los embarazos no deseados. Años antes, al modificarse el artículo 43 de la Constitución de 1931, el catedrático de Derecho Mariano Ruiz Funes ya había situado la maternidad consciente en el marco de la protección del Estado a la maternidad y a la infancia. Con todo, el aborto no se legalizaría hasta diciembre del 36, cuando la Generalitat de Cataluña, a través de la reforma eugénica emprendida por el médico anarquista Félix Martí Ibáñez, entonces director general de Sanidad y Asistencia Social de la Generalitat y respaldada por la ministra cenetista Federica Montseny, decidiera autorizar dicha práctica. Es una cita de Jordi Luengo López, la otra cara de la voluntad. Lo que se juega en la base de la polémica acerca del aborto, la lógica patriarcal, es lo mismo que está en cuestión sobre la primacía del apellido paterno o del materno. Es muy significativo que la preeminencia del apellido paterno se haya convertido en la nueva bandera del Partido Popular y de la derecha ultra contra los planes de igualdad.
La intención del gobierno de que la primacía del apellido paterno ceda el paso al orden alfabético si no hay acuerdo entre los padres, levantó en su día crítica por parte de los populares y de organizaciones de defensa de la familia tradicional. Mariano Rajoy prometió dar la batalla contra la reforma del registro civil, que grupos como el Instituto de Política Familiar consideraron un nuevo ataque a la institución. El gobierno recordó que la primacía paterna es inconstitucional. No vamos a entrar aquí, el país, no vamos a entrar aquí en los debates acerca de las posibles alternativas a la imposición del nombre paterno cuando los progenitores no se ponen de acuerdo sobre el orden de los apellidos, el orden alfabético, el sorteo, etc. Pero sí insistiremos en nuestro leitmotiv. Con toda seguridad, no vamos a ser más redundantes que el patriarcado en sus simbólicas y sus argumentaciones. Lo que legitima el valor y sentido a la vida humana es la imposición del nombre, que expresa su prefiguración según el logos y no solo según la carne. El credo cristiano hace referencia a aquellos que nacen no de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que se nazca de voluntad de mujer ni siquiera se contempla. Se nace de mujer solo según la carne, según una carne que el logos instrumentaliza. Nosotras pedimos, porque se justicia contra el prejuicio patriarcal, que se dé expresión al hecho de que los hijos nacen también de voluntad de mujer. Que queda patente que ella tiene capacidad de prefiguración de su criatura. En suma, exigimos que la mujer, como el varón, y en condiciones de igualdad, instituya genealogía, genos, estirpe, según el logos femenino, dotado de plena competencia legitimadora. Que quede patente a través del nombre su designio y que éste no sea el monopolio del varón. Que la mujer instituya la vida en valor al trascenderla por su propia opción libre. No es preciso para ello que se contraste en el duelo asesino. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, le puso subtexto de género, masculino-femenino, a la dialéctica del amo y el esclavo. Ello no fue desacierto, sí lo fue, por el contrario, asumir el prejuicio patriarcal de que la vida se legitima en el combate. La vida, tanto la propia como la que se da, se legitima por las opciones libres. Dar la vida entre humanos no puede ser sino un proyecto humano, pues es de vida humana de lo que se trata. Proyectar conscientemente es lo específicamente humano, concebir los hijos concebidos. La mujer no es un útero al servicio de la genealogía masculina, ni incondicionalmente disponible para el patriarcado. Ser nacidos de mujer sin serlo de voluntad de mujer es grave para los miembros de una especie que se quiere realmente humanizada. Hay que decir una vez más, con Françoise Dobon, o feminismo o barbarie. Pero, ¿y los célebres derechos del nasciturus? Nos encontramos aquí con que lo que es candidato a ser sujeto de derechos, si se da el supuesto de que llegue a ser sujeto, suppositum, decían los escolásticos, la persona como suppositum, para Duns Scoto, escolástico del siglo XVI, es el compuesto actualizado por una forma dinámica, y es ese dinamismo lo que le otorga la capacidad de subsistencia o existencia separada. Así pues nos encontramos con que
lo que es candidato a ser sujeto de derechos, si se da el supuesto de que llegue a ser sujeto, suppositum, capacidad para asistencia separada, se pretende que es ya sujeto de derechos. Pero, al no ser todavía sujeto,